¿En qué me quedé con ustedes, hijos? ¿Alguien me puede decir? En los principios de interpretación, profesora. Sí, ya me acordé. Gracias, Iván. Bueno, estábamos viendo entonces los principios de interpretación y habíamos comentado que está el principio de indubio pro operario o la norma más favorable para el trabajador. También habíamos comentado el principio de irrenunciabilidad. Sí, Iván, el principio de irrenunciabilidad, el principio de equidad, también ya lo vimos, y creo que hasta ahí, ¿no? ¿Vimos algún otro? No. Bueno, entonces, el principio, nos faltan, y entonces, espérenme, principio de irrenunciabilidad de derechos, principio de equidad. La norma más favorable para el trabajador, la... Bueno, entonces, estos principios, hijos, no son los únicos, obviamente, son principios que nos van a servir para interpretar la norma del derecho cuando no es clara o cuando es oscura o cuando es inacabada. No son los únicos, pero sí son quizás los más importantes. Y el principio, obviamente, de justicia social. Este principio de justicia social, recordemos que va relacionado en cuanto a que si le hacemos justicia a un trabajador, no se le hace justicia en específico nada más a él, se hace justicia a la clase social trabajadora. ¿Sí? Entonces, el principio también de justicia social. ¿Hasta ahí alguna duda, hijos? ¿No? Entonces, si se fijan, hasta ahorita hemos hablado ya de por qué el nombre de derecho del trabajo. Si se fijan, también hemos hablado de su historia, o sea, cómo surge el derecho del trabajo. Hemos hablado de su naturaleza jurídica, de qué es derecho social, ¿sí, Iván? Uh-huh. Y hemos hablado de sus principios y de las fuentes. Entonces, si ustedes se fijan, hasta ahorita yo no les he dado una definición de derecho del trabajo. Entonces, quiero que se pongan a trabajar ahorita con lo que tienen, con los elementos que tienen que ya son suficientes, la historia, el nombre, la naturaleza jurídica, y ustedes hagan su propia definición de derecho del trabajo. Trabajen un momento con ellos y la mayoría lo sube a la plataforma, pero quien quiera me lee su propia definición. No quiero que la copien, quiero que hagan su propia definición. Entonces les voy a dar unos minutitos para que hagan su propia definición. Por favor, hijos, empiecen a trabajar. Voy a ir por unos documentos. ¿Alguien ya hizo su definición?
¿Alguien me la quiere leer, por favor? A ver, ¿alguien quiere leerme su definición? A ver, Ana Beatriz, luego Eric Roberto, por favor. Ana. Sí. Buenos días, profesora. Buenos días, hija. Bueno, pues el derecho del trabajo es una rama del derecho social que se encarga de salvaguardar, proteger y garantizar los derechos del trabajador. Bien, me gustó. A ver, José Roberto, ¿me dijiste tú que ibas a leer? ¿O quién? Creo que era yo. A ver, José Roberto, ¿crees que eras tú? Bueno. Soy Eric Roberto. Perdón, Eric, perdón, es que vi José Roberto, perdón. No se preocupe. Yo tengo el derecho de trabajo, es un conjunto de normas jurídicas que regulan la relación entre patrón y empleado a fin de garantizar el desarrollo individual. Perdón, sigo todavía medio dormido. A ver, de nuevo, porque Claro como que sí. Ajá. El conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre patrón y empleado. Nada más. Bueno, bien. ¿Alguien más? Don Mario de la Cueva, que es uno de los autores, bueno, que a mí me gusta mucho, nos dice que el derecho de trabajo busca la dignidad del ser humano como trabajador. Esa es una de sus definiciones. El derecho de trabajo es un conjunto de normas que busca la dignidad humana del trabajador. Porque recordemos que el trabajador por mucho tiempo, pues estuvo sometido, sojuzgado, etcétera. Entonces, ahora nos va a corresponder, hijos, ver lo que es la filosofía del derecho del trabajo. ¿Quién sabe lo que significa filosofía? ¿Alguien no saben lo que significa filosofía, hijos? A ver, Eric, Roberto, Eric Roberto. Era el amor al conocimiento, ¿no? No era, Es el amor al conocimiento, perdón. Ajá, es el amor al conocimiento, efectivamente. Algunos, aparte de que esa es su etimología, hijo, y que estás bien, espérame, nada más estoy tomando los nombres de, aparte de que esa es su etimología, pues algunos dicen que la filosofía es el principio y el fin de las cosas. ¿Por qué el principio y el fin de las cosas, hijos? Porque obviamente cuando un ser humano empieza a preguntarse el porqué de las cosas y al quererse dar respuesta, pues dice que la filosofía es la madre de todas las ciencias porque da origen a las ciencias en general. Por ejemplo, cuando empezaron a pensar que por qué la noche, por qué el día, empezaron a ver las estrellas, pues a lo mejor primero fue la astrología y después la astronomía ya como ciencia, cuando empezaron a ver cómo nacían los niños, cómo nacían los frutos, pues a lo mejor empezaron a preguntarse cuestiones y nace la ciencia de la biología, de la química, de la física. Entonces, por eso a la filosofía le dicen la madre de todas las ciencias, pero también es el fin, porque cuando ya no tenemos explicación para muchas cosas, pues de nuevo empezamos a preguntarnos el porqué de las cosas. Entonces, la filosofía del derecho de trabajo, hijos, no vamos a ver ni a Descartes, ni a Platón, ni a Aristóteles. Y cuando habla uno de filosofía, como que ustedes se ponen, uy, hasta con más sueños del que tienen ahorita. Y entonces, no, hijos, vamos a descubrir el por qué el derecho de trabajo tiene una razón de ser. Si el derecho del trabajo no tiene una razón de ser, hijos, si el derecho del trabajo no nos sirve, digamos, entonces, ¿para qué lo estudiamos? Entonces, quiero nuevamente que se pongan a trabajar unos minutitos
y que me digan para ustedes por qué sí debe existir el derecho del trabajo o me digan por qué no. También, si ustedes consideran que no debe existir el derecho del trabajo, entonces, por favor, también díganlo. Entonces, escriban, por favor, para que no se les olvide por qué para ustedes debe o no existir el derecho del trabajo. Entonces, les doy unos minutitos. Bueno, un minuto. No es cierto, unos minutitos. Escriban, por favor. ¿Ya? ¿Alguien ya lo tiene? A ver, Ana Beatriz. Otra vez, Ana Beatriz. Por favor. Sí, puse, debe existir el derecho del trabajo por la simple razón de proteger nuestros intereses laborales. Esto para dejar a un lado la explotación y garantizar nuestros derechos. Muy bien, muy bien. ¿Quién más? ¿Nadie más quiere participar? Nada más Ana Beatriz. A ver, Arisbet. Bueno, yo puse que debe existir el derecho del trabajo para que exista equidad entre el trabajador y el patrón. Muy bien, Arisbet. Eric. Ay, yo puse que debe de existir por la razón que usted nos mencionó hace rato. ¿Quién va a salvaguardar la dignidad del trabajador que se encuentra en una posición más vulnerable en relación al patrón? Bien, muy bien, Eric. Javier. Ya, yo escribí que la razón por la cual debe de existir el derecho del trabajo es porque el trabajo hace libre al hombre y el estudio lo enaltece. Siguiendo esa lógica, debe de existir un régimen jurídico que proteja tanto esa libertad para que no se pueda transformar en lo que decía Platón, un extremo que contradiga esa libertad, por ejemplo, el esclavismo o el libertinaje del hombre. Por lo tanto, debe de existir una regulación. Bien, me gustó, Javier. A ver, Gustavo. Iván Gustavo. Buen día, maestra. Yo tengo que debe de existir, puesto que históricamente la figura del trabajador no siempre ha sido dignificada y por lo tanto han sufrido de abusos y es por esa razón que es necesario que exista pues una protección hacia ellos. Muy bien. Sí, todos obviamente tienen razón y todos le dieron una razón de existir al derecho del trabajo. Y efectivamente, mientras exista un patrón, exista un trabajador, pues debe de existir el derecho del trabajo. ¿Por qué? Porque desgraciadamente no todo el mundo respeta los derechos de las personas, ya sea, no, ya lo decíamos, ya sea el propio trabajador que no respeta las situaciones tampoco a veces del patrón, y también hay situaciones en que el patrón no respeta al trabajador, y mientras esa relación se dé, pues necesitamos un conjunto de normas que regule, que trate de, como nos decía sus compañeras, de ser equitativo en la situación que se da entre patrón y trabajador, porque aquí no estamos, como decíamos, en la película de los buenos y los malos. Ay, los malos son los patrones, los buenos son los trabajadores. No es cierto, hijos. Hay trabajadores que también merecen que les demos una vuelta, pero al pescuezo, porque la verdad de repente son flojos, vagos, desordenados, no atienden, y a veces el patrón también pierde dinero por la desobediencia o las cuestiones de los trabajadores. Entonces, en ese contexto, mientras exista un patrón y un trabajador, necesitamos un derecho del trabajo para dignificar al ser humano, como nos decía también Eric,
para buscar ese equilibrio de que de alguna manera habló Javier, en el sentido también de que el trabajo te hace libre, el trabajo, un trabajo te hace también tener tus propias satisfactores. A través del trabajo, pues es para muchos de nosotros nuestra única fuente de riqueza. Nosotros no, la mayoría de nosotros no somos grandes herederos de grandes fortunas, y entonces nuestro trabajo nos dignifica ante la sociedad, ante nosotros mismos, ante nuestra familia. También nosotros debemos de trabajar para una sociedad, debemos de trabajar para un país. En otras palabras, el trabajo nos va a hacer dignos de estar en esta vida. Pero también recordemos que no debemos vivir para trabajar, debemos trabajar para vivir, no vivir para el trabajo. ¿Por qué? Porque también aquel ser humano que se aboca nada más al trabajo, pues es un ser humano que también se olvida de que tiene otras cuestiones principales, como son una familia, como son quizá el estar conviviendo con otros seres humanos, simplemente como amigos, como, es que es mi perrita, que anda por aquí, que es bien la pusilla, fíjate. Entonces, en ese sentido, el derecho del trabajo nos va a dignificar, el derecho del trabajo nos va a dar mínimamente, ya decíamos, los derechos que vamos a tener como trabajadores. En ese contexto, hijos, justificando ya el derecho del trabajo, vamos a ver que el derecho del trabajo se encuentra, perdón, hijos, se encuentra dividido en dos grandes partes según don Mario de la Cueva. Estas dos grandes partes es una parte nuclear y una envoltura protectora, hijos. Una parte nuclear y una envoltura protectora. La parte nuclear, hijos, está compuesta de un derecho individual del trabajo, de un derecho protector de mujeres y menores y de una previsión social. Vuelvo a repetir, para que lo estén tomando, si lo quieren tomar, si los que están grabando, para que lo graben bien. El maestro Mario de la Cueva divide el derecho de trabajo, ya que justificamos que debe de existir, divide el derecho de trabajo en una parte nuclear y en una envoltura protector. La parte nuclear está compuesta, hijos, de un derecho individual del trabajo, de un derecho protector de menores, de mujeres y menores trabajadores, y de una previsión social. Y la envoltura protectora se encuentra dividida en un derecho colectivo del trabajo, en un derecho colectivo del trabajo, en un derecho procesal del trabajo, en un derecho procesal del trabajo y de autoridades de trabajo. Entonces, la envoltura protectora se encuentra compuesta de un derecho colectivo del trabajo, hijos, de un derecho procesal del trabajo y de una autoridad de trabajo. Y de autoridades, no una autoridad, sino autoridades de trabajo. Ahora, nosotros nos corresponde en este periodo en el que estamos estudiando la primera parte, digamos, la parte nuclear, hijos. Y la envoltura protectora les toca en otras áreas, ya sería lo que van a llamar trabajo 2 o derecho colectivo del trabajo y obviamente en derecho procesal del trabajo. En esta parte nuclear se llama así, o la llama así don Mario de la Cueva, la parte nuclear porque es la esencia, es el núcleo, es lo básico que el derecho del trabajo tiene para una persona que está prestando el servicio a otra. Entonces, vamos a ver que la parte nuclear está, digamos, dirigido
o están esas normas constituidas para el ser humano como trabajador en lo individual. Y obviamente la envoltura, esa parte nuclear no podría funcionar, hijos, no podría funcionar si no hay una envoltura protectora. O sea, si no hay autoridades de trabajo que hagan las normas coercitivas para que se apliquen, si no hay un derecho colectivo de trabajo que está compuesto fundamentalmente por 3 pilares: el derecho colectivo del trabajo, que son el sindicato, la negociación colectiva y el derecho de huelga. Sin esos, digamos, derechos, si no tenemos el derecho de formar un sindicato, el sindicato, su principal obligación pues es defender a los trabajadores. Obviamente una negociación colectiva, ya lo dijimos, que a través de los contratos colectivos o del contrato ley nos van a mejorar nuestras condiciones de trabajo. Y obviamente el derecho de huelga, porque si ya no entiende el patrón que debe dignificarnos como trabajadores, pues podemos irnos a huelga, obviamente, y sería uno de los derechos fundamentales como núcleo, como cuestiones colectivas que tenemos. Y ya lo decíamos, si no funciona esto y somos despedidos o un patrón es, digamos, hasta también, digamos, maltratado también por un trabajador, pues entonces ya tenemos el derecho procesal del trabajo, que es aquel conjunto de normas que va a llevar a cabo, obviamente, todo el procedimiento, las etapas, los momentos en los que se va a basar un juicio. ¿Hasta ahí alguna duda, hijos? Esto es en términos generales. Vamos a empezar a dar definiciones. Y entonces vamos a definir lo que es el derecho individual del trabajo, hijos. Vamos a definirlo y es lo que, insisto, vamos a conocer en este periodo. Porque no le digo semestre, hijos, porque ni tenemos semestres realmente. Son cuatrimestres los que tenemos, yo creo. Entonces, bueno, derecho individual de trabajo es el conjunto de normas que regula las relaciones entre un trabajador y un patrón para buscar el equilibrio y la dignidad de las personas, para buscar el equilibrio y la dignidad de las personas en una relación de trabajo. Entonces, el derecho individual al trabajo va a ser un conjunto de normas que regule a seres humanos buscando fundamentalmente la dignidad y la equidad entre ellos y que obviamente para nosotros el trabajo va a ser lo mejor. Ahora, hijos, ¿por qué un derecho protector especial para mujeres y menores? Bueno, porque cuando vimos brevemente la historia del derecho del trabajo, yo les dije que las mujeres a veces tenían que dar a luz ahí en las fábricas y que al dar a luz ahí en las fábricas, pues a lo mejor hasta se morían de infecciones ellas y sus hijos, porque pues, las fábricas no era el lugar más adecuado para tener un hijo. Y habíamos comentado que los niños los metían a trabajar y los metían a las minas o a desollinar chimeneas porque por su tamaño lo podían hacer y que los niños pues ya a los 12 años, 13 o 14 ya se morían porque tenían sus pulmones todos llenos de hollín. En ese contexto, hijos, las primeras normas que nacieron, y es más hasta a nivel internacional, fueron normas protectoras hacia mujeres y menores. Se nos consideraba en el siglo pasado y obviamente en el siglo XIX también, pues más, digamos, más débiles todavía que un varón. Entonces, por eso nos trataron de proteger en especial, porque nos tenían mentalmente, socialmente como inferiores o más débiles que un varón. Y eso ustedes lo saben que históricamente sí sucedía, que las mujeres nos relegaban mucho
sobre todo de las cuestiones de trabajo. Es así que en el siglo pasado, hijos, vamos a empezar a hablar de las mujeres y después hablamos en específico de los menores, ¿sí? Es por eso que en el siglo pasado, por ejemplo, en una ley de relaciones familiares que teníamos a principios del siglo XX y finales del siglo XIX, hijos, se decía que la mujer para trabajar tenía que pedirle permiso al marido para poder trabajar o a sus padres, ¿no? Y que debería de tener ese permiso. Cuando nace el artículo 123 constitucional, obviamente eso no lo decía ni en 1917 ni nunca ha dicho que la mujer tenga que solicitar permiso a nadie para trabajar. Sin embargo, no era bien visto. En el siglo pasado, una mujer, estoy hablando de los años hasta los 60, hijos, 1960, una mujer no era bien visto que trabajara, no era bien visto que estudiara. Si ustedes hablan con sus bisabuelitas o con sus abuelitas, si las tienen, les van a decir que a lo mejor ni estudiaron, no las dejaban estudiar porque no era bien visto que una mujer estudiara, que una mujer trabajara. Se decía que a lo mejor el padre de familia, yo estoy hablando más que nada en México, pero creo que era un reflejo de todo el mundo, pero se decía que el padre de familia, ¿cómo no podía mantener a sus mujeres? Y al mantenerlas, pues era tenerlas en la casa. Entonces, esto empieza a cambiar cuando se empieza a hablar del feminismo, cuando se empieza a hablar de que las mujeres necesitaban el voto, cuando en Inglaterra se empiezan a pelear las mujeres por tener el derecho al voto, cuando en Estados Unidos también empiezan a pelear, pues de alguna manera se refleja en casi todo el mundo esta situación y entonces empiezan a cambiar las cosas. Nuestra primera ley federal del trabajo, la de 1931, hijos, obviamente no pedía o no solicitaba que para que una mujer trabajara tendría que llevar el permiso de su marido. Eso nunca lo solicitó en materia laboral, pero sí nos protegían tanto como protegían a los menores. O sea, por ejemplo, las mujeres no podíamos trabajar después de las 10 de la noche. Las mujeres no podían trabajar en lugares peligrosos o insalubres. Las mujeres no podían trabajar horas extras. Si las trabajaban, el patrón tenía que pagarle más a la mujer que al hombre. Esto hacía, de alguna manera, hijos, que tanta protección nos llevara a la desprotección y también por situaciones legales, pues el patrón prefería contratar varones que a mujeres, porque nos protegía tanto la ley que entonces el patrón pues tenía miedo de violentar alguna norma hacia las mujeres y ser multado o ser sancionado y entonces pues prefería contratar a varones que a mujeres. Entonces, esa protección que teníamos en la ley de 1931 pues nos llevó a la desprotección y obviamente siempre y en toda la historia de la humanidad pues hay mujeres abandonadas con hijos, ¿verdad? Siempre ha habido madres solteras, aunque antes las escondían más o no sé qué, siempre ha habido madres, mujeres que a pesar de que se casaban, pues el marido las abandonaba y las dejaba también con hijos. Siempre ha habido esas situaciones y la mujer pues ha tenido la necesidad y la valentía, obviamente desde mi punto de vista, de trabajar en esas épocas, pues para darles de comer a sus hijos y para defender a su familia. Entonces, esas reglas, esa ley de 1931, pues insisto, nos protegía tanto que llegaba a la desprotección. En 1970, hijos, en 1970 se lleva también a cabo por primera vez y se celebra el Año Internacional de la Mujer. Y se celebra aquí en México, aquí se celebra en México, y por lo tanto, para quedar bien nuestro gobierno con el extranjero, que íbamos a hacer un foco de vista, un punto de vista por la celebración,
empieza a cambiar muchas leyes y entre ellas obviamente la Ley Federal del Trabajo y empieza, por ejemplo, hijos, la misma Constitución. Ustedes todavía, insisto, no han llevado derecho internacional, pero van a aprender en derecho internacional privado que la nacionalidad de una persona se puede obtener por jus soli o por cuestión de dónde nace o por jus sanguini, por cuestión de sangre. Entonces, por ejemplo, la mujer mexicana, si se casaba con un extranjero y tenía hijos con él en el extranjero, no le pasaba su nacionalidad al hijo, porque el hijo había nacido en el extranjero y de padre extranjero. En cambio, si el varón era varón y su hijo nacía en el extranjero, sí le pasaba su nacionalidad por jus sanguini, aunque nacía en el extranjero. Cosa que obviamente era discriminatoria hacia la mujer, como ahora lo vemos. Entonces cambia, por ejemplo, la Constitución, nos permiten ya pasarle la nacionalidad a nuestros hijos, siendo que nosotras lo llevamos 9 meses en el vientre, ¿verdad? Pero bueno, entonces nos permite ya pasarle la nacionalidad a nuestros hijos. Se quita esa ley familiar de que necesita pedir permiso al marido, ya empieza a hablarse de más cuestiones de divorcio, ya empieza a hablarse un poco más de que, bueno, ya se da más entrada a un divorcio en común, en que las partes están de acuerdo y que antes a fuerzas casi tenías que demostrar que había una causal de divorcio, empiezan ya a quitarse un poco eso. Y en lo que es nuestra materia laboral, pues la única diferencia que tenemos las mujeres y los hombres legalmente hablando, pues es la cuestión biológica de que nosotras damos a luz, que nosotras tenemos hijos. Entonces, esa es la única diferencia y esa diferencia es la que nos está defendiendo la Ley Federal del Trabajo. Entonces, si ustedes abren su Ley Federal del Trabajo, van a ver que dice normas protectoras de las mujeres. Por favor, abran su ley, vean en su ley, en el índice, las normas protectoras de las mujeres. Yo, la verdad, hijos, ya no estoy de acuerdo ni con ese título, ni con esas situaciones. Yo estoy de acuerdo en el sentido de que obviamente las mujeres, lo que nos hace diferente a los hombres es el tener hijos y que vive esa diferencia, ¿verdad? Pero en realidad ilegalmente somos tan capaces las mujeres como los varones en realizar los trabajos que se nos encomiendan. Y sin embargo todavía estamos ya en el siglo XXI, hijos, ya estamos en el 2021 y aún así los mejores puestos, los mejores salarios los siguen teniendo los varones. Y sigue habiendo una desigualdad y algunos varones, todavía quizá los de mi generación, que no son todos obviamente, pero de generaciones pasadas, pues siguen pensando que nosotras somos sexo débil, que nosotras no debemos de tener. Entonces veo que ya algunos de ustedes están revisando la ley. Gloria Angélica, ya la tienes, ¿verdad? Entonces, me gustaría que empezaras a leer los artículos de ese título, por favor, o si no, Iván, que creo que también la tiene. Quien quiera leer, por favor, porque, a ver, si alguien quiere empezar a leer, por favor. A ver, Gloria Angélica. Sí, empiezan en el artículo 164. Título quinto, Trabajo de las mujeres. Derechos y obligaciones de las mujeres. Artículo 164. Las mujeres disfrutan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones que los hombres. Garantía que se establece en lo general y específicamente en función de la protección de las trabajadoras y trabajadores, con responsabilidades familiares, asegurando la igualdad de trato y oportunidades. Exacto. Ahora, miren, se ha cambiado esta ideología de que las mujeres somos el sexo débil, que somos las que deben de ser protegidas,
Y qué bueno, les insisto, yo es más, cambiaría el título, cambiaría a normas protectoras de la familia. ¿Por qué? Porque también los varones actualmente y con nuestras nuevas normatividades, pues pueden formar una familia con otro varón y pueden, obviamente, desde mi punto de vista, pueden adoptar a un hijo, pueden tener un hijo adoptivo y por lo tanto van a tener también una familia como cualquier persona, ¿no? Un hijo, si quieren ustedes 2 papás o 2 mamás, lo que ustedes quieran, pero es una familia. Entonces creo que los derechos también tienen que relacionarse con la cuestión laboral, con la cuestión de que a lo mejor tienes derecho a una guardería, por ejemplo. O sea, hijos, si ustedes se fijan en lo que nos leyó Gloria Angélica, nos está hablando de igualdad. Y la igualdad es tanto para el hombre como para la mujer, porque a veces también en cuestión de esta disque protección a las mujeres, pues había una desigualdad y normas no protectoras para los varones. Entonces, por ejemplo, ya se le está reconociendo al varón el derecho de permanecer en su casa cuando nace un hijo. Eso es bueno. Pero ¿por qué también no se le reconoce ya, aunque ya está reconocido, entre comillas, el derecho a la guardería? Porque las que tenemos derecho a una guardería somos las mujeres, obviamente, que trabajamos. Y los varones, en este siglo, hijos, hasta este siglo, se les dio el derecho de la guardería siempre y cuando demuestren que la mujer los abandonó y los dejó con el hijo o los hijos, o que la mujer murió. Entonces, ¿por qué condicionar? O sea, si yo soy trabajador y mi patrón está pagando por tener guarderías, ¿por qué el gobierno no hace más guarderías? ¿Por qué el gobierno, obviamente no guarderías como la que se quemó allá en Monterrey, que les dan concesiones? No, guarderías hechas por el Estado y para los hijos de cualquier trabajador, sea hombre o mujer. Obviamente en esta época ya es muy difícil, hijos, que encontremos una mujer que no trabaje. Al contrario, ya la mayoría de las mujeres trabajan. Y entonces cuando conforman una familia, pues los dos, tanto el varón como la mujer, tienen que trabajar y luego vienen hijos o procrean hijos o adoptan hijos, como yo les decía, y pues no, eso no por ser adoptivo deja de ser familia, es una familia. Y entonces pues tenemos que defender tanto el derecho del varón como el derecho de la mujer. Por eso yo hasta ya cambiaría el título. Ahora, ¿qué nos defienden o qué nos dan estos derechos? Y ahorita lo están ustedes revisando en su ley, pues nos dan derecho a un descanso antes de la llegada del hijo y después de la llegada del hijo. O sea, un descanso postnatal y prenatal. Nos pone la ley que tenemos derecho las mujeres 6 semanas antes del parto y 6 semanas posteriores al parto. En el siglo pasado, hijos, las mujeres que ya después de los años 60 nos liberamos, muchas nos sentimos liberadas y nos sentimos ya más protegidas por nuestros trabajos, por nuestras cosas. Las mujeres trabajadoras esperaban, hijos, casi a parir al hijo, o sea, se iban ya a descansar no 6 semanas antes, sino 3 días antes, 4 días antes de nacer el hijo. ¿Por qué? Pues porque esas 6 semanas anteriores que no disfrutaron se las pasaban posteriormente y entonces ya tenían 12 semanas para cuidar al recién nacido. Y la mujer pues prefería cuidar ya al bebé que le llegaba después más semanas que las que marcaba la ley. Nosotros platicando con médicos y con doctores nos dicen que sí es necesario que la mujer tenga un descanso antes de la llegada del hijo, que es peligroso, sobre todo ya en ya digamos que van a ser casi al 9º mes, porque el vientre a veces crece tanto que no te deja caminar como pues caminamos normalmente. El peso del bebé, el peso del agua, el peso de todo lo que se trae puede hacer que te tropieces, puedes tener
algún accidente, entonces que sí, no es viable que trabajes, pero 6 semanas para ellos y para mí son muchas. Yo creo que 4 semanas antes del parto sería suficiente tiempo de descanso y las 2 semanas que quitáramos de acá nos las pasaran a 8 semanas después del parto. Porque la mujer, pues, le gusta más estar ya con su bebé cuando nació, hijos. Entonces yo creo, yo cambiaría la ley, yo la cambiaría 4 semanas antes del parto y 8 semanas después del parto. Así vemos la equidad también, o sea, ni le quito al patrón nada, porque esos días de descanso me los tiene que dar a fuerzas, entonces ni le quito ni le pongo más, sino simplemente cambio, ¿sí? Ahora, al darnos esas semanas de descanso, son semanas de descanso, hijos, y por lo tanto nos tienen que pagar nuestro salario como si normalmente fuéramos a trabajar, y además de pagarnos nuestros salarios como si normalmente fuéramos a trabajar, nos tienen que tomar esos días para efecto de alguna prestación. Por ejemplo, para que me entiendan, las vacaciones se pagan por año, ¿sí? Trabajado, digamos. Si no lo trabajas completo el año, las vacaciones se te pueden pagar la parte proporcional de lo que trabajaste, no te las van a pagar todas porque no trabajaste todo el año. Bueno, a una mujer que se va a dar a luz y va a tener a su hijo, entonces obviamente esa mujer le van a contabilizar los días que no fue a trabajar como si sí los hubiera ido a trabajar para efectos del pago de otras prestaciones, de su aguinaldo, de sus vacaciones, se las van a pagar como si ella hubiera trabajado todo el año. ¿Sí estamos entendiendo, hijos? Esas son normas protectoras, ¿sí? Otra, lo que decíamos, que tenemos derecho a la guardería, y las guarderías, la verdad, insisto, deberían de ser más, deberían de ser mejores. Yo soy madre de guardería, mi hija sí la llevé a la guardería cuando era pequeña, y la verdad, yo no me arrepiento, los tratan muy bien, por lo menos en las del ISSSTE que yo la llevé, y les dan de comer muy bien y conviven con niños, que obviamente eso es también una ventaja. En esas circunstancias, hijos, en esas circunstancias, pues también yo les decía que para mí los varones también deben de tener ese derecho a las guarderías, y lo tienen, pero condicionados a que no exista la madre, ya sea porque se fue o porque murió. No creo que eso deba de ser, hijos. Yo creo, insisto, en que la guardería, sobre todo ahora que hablamos de parejas, de 2 varones que forman una familia, pues entonces yo sería de la idea que el varón que trabaja, si los 2 trabajan, pues los 2 deben de tener derecho a la guardería para su hijo o su hija. ¿Sí? Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda, hijos, que tengan? También tenemos derecho a la lactancia. O sea, la lactancia no significa, hijos, que es simplemente darle de la leche de tu pecho, no. También la lactancia se refiere a darle leche si tú no tuviste leche en tu pecho, si tú no, darle fórmula. O sea, claro que los doctores y todos nos dicen a las mujeres, y yo también lo creo, que lactar a un bebé es lo mejor, le das muchas vitaminas, les das muchas defensas, hijos. Entonces, lactar a un bebé es lo mejor, y además la unión entre la mamá y el bebé, eso se da mucho, pero también tenemos madres, como yo les decía, adoptivas o padres adoptivos, y entonces también yo soy de la idea que se debe tener ese derecho de lactancia, porque todavía en el siglo pasado esos derechos nada más se los daban a la madre biológica, y cosa que a mí no me parece. Entonces ahora vean que su ley se ha reformado un tanto, ya habla de la madre adoptiva, que antes no hablaba, ya habla de la adopción, que eso es importante, porque yo no entiendo por qué hacían la diferencia entre una madre biológica y una madre adoptiva. Para mí son madres, finalmente, y las 2 tienen el mismo o deben de tener los mismos derechos. Entonces les voy a pedir
de favor, que lean el capítulo de las madres trabajadoras y que las dudas que tengan, mañana los comentemos, al igual que empiecen a leer, que es el siguiente título, o antes de este, el de menores trabajadores. Y que empecemos ya mañana a ver también lo de menores trabajadores. Ahorita, ¿hay alguna duda, algún comentario, hijos? ¿No? Entonces mañana, a ver, Javier, perdón, dime. No, ninguna, profesora, muchas gracias. Bueno, entonces mañana, por favor, seguimos con este tema y para que vean que la filosofía del derecho del trabajo no es aburrida. Estamos justificando el por qué existen estas normas y aquí es una justificación el hecho de que vamos a dar a luz. No nos vamos a aliviar, no estamos enfermas. A mí, ¿cómo me rechoca que digan, ay, se alivió de qué? Tuvo un hijo. La verdad es que a mí eso de, hoy me voy a aliviar, si no estás enferma, es lo más natural estar embarazada y tener un hijo, y cuál aliviarse de qué, a menos que si estuviera enferma, ¿verdad? Pero vamos a dar a luz, vamos a parir, vamos a tener un hijo, y eso es lo importante, y eso es lo que nos defiende en principio la Ley Federal del Trabajo. Entonces mañana seguimos con estos comentarios, y si hay alguna duda, hijos, ¿no? Entonces los dejo descansar unos minutitos antes de su siguiente clase y nos vemos mañana. Hasta mañana, hijos, que descansen, cuídense mucho, por favor. Hasta mañana, cuídense. Nos vemos, profesora, gracias. Gracias. Bonito día.